Algunos, por ejemplo, colocaron la firma al inicio, otros colocaron otro tipo de fechas, otros colocaron, por ejemplo, después del correlativo, colocaron cargos sobre las personas que estaban pasando la asistencia, etcétera. Ese era por un lado. Entonces, por eso les digo yo que ustedes siempre deben de analizar primero cómo y dónde van a colocar las cosas, porque la idea es que se pueda, uno, visualizar la información de forma fácil y entendible, y dos, que también, digamos, la información sea entendible por los demás, o sea, se vuelva fácil para los demás poder entender cómo es que está funcionando o por qué dejaron ciertas cosas ahí. Lo otro era también que podían, por ejemplo, colocar como un cuadro explicando el tipo de nomenclatura que ustedes utilizan. De hecho, yo creo que a Amanda le pregunté sobre alguna, por ejemplo, qué significaba IP. Porque de igual forma hay que entender que muchas veces estos documentos que nosotros elaboramos los va a revisar alguien más, y entonces pueda que nosotros no estemos ahí para poderles explicar de qué se trata. Entonces lo que podemos hacer es al pie de la tabla que nosotros hagamos, si es una tabla un tanto importante y tiene, digamos, mucha relevancia, lo mejor es dejar un pequeño cuadro explicando cuál es la nomenclatura que se está utilizando dentro de la tabla para evitar confusiones y que de alguna manera no le vayan a andar preguntando todo el tiempo a usted, mire, ¿y aquí qué dice? ¿Qué esto qué significa? ¿De acuerdo? Sí, Sí, está bien. Muy bien. De hecho, creo que ahí les hice la observación. Muy bien, vamos a continuar entonces revisando siempre Armando Castro. ¿Me escucha? Sí, Liz, la escucho muy bien. Armando, cuénteme, ¿por qué no había estado presente en las clases? Como a mí por la señal no me caían los links hasta que nos cambiamos de compañía, fue que me comenzaron a caer y vi que ya me habían eliminado. Ajá, es cierto, Armando. Y también ya no, usted no entregó las evaluaciones, ¿verdad? Bien, acá el día las envié. Me las envió a mí. Sí, ¿Cuál envió? Hizo la última, por ejemplo. sí, con mi hermano la estuvimos haciendo. ¿Quién es hermano? Minor en Manuel. Ah, ok. Pero entonces, a mí me dijeron de Milo, no de usted. Entonces ahí también tenían que ver aclarado para colocarle las notas, porque todas las evaluaciones, y eso claro para los presentes y para los que nos vayan a escuchar después, las evaluaciones que llegan después de las fechas estipuladas, o sea, ya no se califican. Digo esto porque todavía hace poco alguien quizás por curiosidad entró y hizo el examen. Entonces, o sea, el examen lo hizo, pero ya no, la nota ya no les queda. Entonces, en el caso suyo, Armando, haga las capturas pertinentes y me las envíe al WhatsApp si quiere que le queden las notas, porque, o sea, de minor sí las pasé, pero en el caso suyo no me dijeron nada. Mm, mañana le puedo poder enviar que hoy tengo que un entreno. Bueno, para mañana ya no se puede, Armando, pero bueno, está bien, ahí después ve usted. Obviamente la puedo mandar también. Vale, está O bien. cuando venga mi hermano le voy a decir a él. Vale, pues está bueno. Muy bien, vamos a continuar entonces revisando el tema de las tablas y vamos a utilizar el día de ahora otro tipo de herramienta que están dentro de las tablas. Y una de ellas es que nosotros también podemos en las tablas cargar, por decir así, imágenes, cosa que muchas veces se vuelve muy necesario. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer, imagínense que quisieran hacer un inventario y no tienen Excel para poderlo hacer, entonces lo pueden hacer en Word y con Word apoyarse para poder colocar, por ejemplo, imágenes
al producto que ustedes están presentando. Para ello les voy a compartir acá la ventana y vamos a ver cómo nos va. Ok, vaya, fíjense, aquí, ¿alcanzan a ver la pantalla? Sí, ok, vaya. Sí, se logra. Ok, vaya, fíjense que acá, por ejemplo, queremos nosotros crear una tabla. Vamos a crear una de 5 por 5, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña. Lo voy a ampliar un poquito acá. Y digamos que queremos hacer, imagínense que queremos hacer, por ejemplo, un horario de comida o de lo que vamos a comer. Vamos a seleccionar acá, vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en combinarse. Y aquí le vamos a escribir, por ejemplo, menú diario. Y acá en menú diario vamos a agregar 24, por ejemplo, el tamaño. Lo vamos a poner un poco grande para que lo visualicen bien. Y aquí vamos a colocar una fuente que se vea más o menos. A ver, bueno, hoy que estamos por Halloween, vamos a poner una de estas, pero creo que no queda muy bien porque son mayúsculas. Quizás, y eso tomanlo muy en cuenta ustedes cuando hacen uso de las fuentes, que no es lo mismo, no parece lo mismo o la apariencia no es lo mismo de cierto tipo de fuentes cuando están en mayúsculas. Por ejemplo, esta fuente puede que en minúsculas se aparezca un poquito mejor que verla totalmente como está ahorita. Entonces vamos a dejar esa, por ejemplo. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar lunes, vamos a colocar martes, miércoles, jueves y viernes. Ok, aquí vamos a seleccionar, vamos a centrarlo y vamos a ver acá. Lo vamos a dejar un poquito sombreado de nuevo y le vamos a poner negrito para que vea mejor. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, esto. Y luego digamos que queremos, por ejemplo, colocar qué es lo que vamos a comer cada día. Digamos que aquí lo que vamos a colocar el desayuno, el almuerzo y, por ejemplo, la cena. Vamos a ver, Amanda, ¿qué comemos en el desayuno? Podría ser casamiento con queso o crema y unos 2 panes. 3 panes, ok. Vamos a ver. Entonces sería, vamos a ver si hayamos algo acá. Desayuno típico, hermano. Solo que no le puse salvadoreño. Uy, estos están cargadísimos. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, este se parece un poco al de nosotros quizá, ¿verdad? ¿O cuál? Sí, ese creo yo, porque como tiene casamiento, sí, ese. Ese, ¿verdad? Muy bien, le vamos a dar a insertar. Y ahí tenemos el primero. Vaya, fíjense que acá, como ya hemos visto en otras ocasiones, el tratamiento de las imágenes se vuelve un poco complejo a la hora de trabajarlo con texto. No se diga a la hora de trabajarlo dentro de una tabla. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que vamos a venirnos acá y vamos a seleccionar una opción que dice acá, por ejemplo,
que lo podemos poner de forma estrecho, transparente, lo podemos poner delante del texto o lo podemos poner detrás del texto y también lo podemos poner en formato cuadrado. Pero vamos a elegir este porque quizás después vamos a necesitar colocar algún texto y entonces se nos va a hacer más fácil poderlo manipular. Voy a dar un poquito más de zoom para que lo aprecien y voy a subir acá, por ejemplo, y acá voy a tratar de ubicarlos en estos espacios. Acá, por ejemplo, voy a dar doble clic y vamos a ponerle un diseño, pues, algo bonito. Vamos a ver, pues, creo que este le vamos a dejar. Ok, vamos a ver, para el almuerzo, Roberto. Yo pienso que una sopa de res o no sé. Sopa de res. Vamos a ver, encontramos una sopa. No, este es de pollo. Esta sí parece de res, creo. Esta es. Esta, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, porque estas como son de sopitas males. Vamos a ver. Vamos a elegir esta entonces y le vamos a dar a insertar. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a bajarle un poquito de zoom porque lo tengo muy grande. Entonces damos un clic sobre la imagen, en este caso, y vamos a tratar de irla haciendo más pequeña. Acá me aparece esta opción cuando la he seleccionado y le voy a dar detrás del texto. Y dígame, hermano. Armando, levantó la mano. No, Liz, yo no he hecho nada. Bueno, entonces quizás se te marcó ahí porque tenés arriba la mano. Vale, vamos a seleccionar acá y vamos a cortar pero aquí hay un problema. Miren, esta imagen quería que la vieran. Si nosotros hacemos esto y la queremos hacer más pequeña, la hacemos tan pequeña que no se mira. Entonces, ¿qué podría ser lo recomendable? Vamos a dejarla como estaba, el tamaño que quedó aquí, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otra herramienta que se llama recortar. Aquí, recortar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Y vamos a recortar de forma, por ejemplo. Y me sigue dando problemas. Vamos a ver. Ahí, vean, la puedo hacer más pequeña. Voy a recortar esta parte y cuando la mueva siempre me va a aparecer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso es un poco más complicado porque miren, siempre me pasa eso. Vamos a borrar para empezar este pequeño recuadro. Todas las imágenes, vean que nosotros insertamos por esta forma que yo estoy haciendo, que es de las imágenes en línea, de repente les va a dar ese problema porque trae un texto aquí abajo que digamos que son como los derechos de autor de la fotografía. Entonces lo que pueden hacer ustedes para evitar conflictos como el que me estaba dando a mí aquí, miren, ahora ya la puedo hacer más grande y más pequeña, mejor eliminen el bloque de texto. Vamos a colocarle de una vez un diseño, por ejemplo, y vamos a ver. Bueno, ese parece cuadro, pero es lo único que encontré. Vamos a ver. Tenemos acá, por ejemplo, lo puedo hacer más pequeño. Y ojo que lo estoy haciendo pequeño en los bordes que ya hemos hablado. Porque si yo, por ejemplo, hago uso de otros, de repente me puede quedar
un tanto distorsionado. Entonces ahí ya tengo otro. Vamos a ver, Amanda, la cena que vamos a comer. Pupusas. Muy bien, perfecto. Pupusas, vamos a comer pupusas, vamos a buscar unas pupusas de queso acá. Para que vean que a nivel internacional ya conocen las pupusas, si es que las hallamos. A ver, ahí está, miren. ¿Cuál les parece? Están más buenas. ¿Cuál, Amanda? La cuarta de la primera fila. Ajá, porque como tiene hasta el queso. La otra. ¿Esta? Ajá, la otra, la de la par. No, la otra. ¿Esta? No, la de la siguiente. ¿Esta? Esa, porque tiene hasta el queso ahí derretido. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Vamos a insertar también esta. Y es cierto, ahí está el queso. Muy bien. Vamos a borrar esto para evitar problemas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a disminuir el tamaño. Vamos a poner detrás del texto. Ojo, esto que estoy haciendo, tengan cuidado de hacerlo o dejar la imagen un tanto fuera, porque a veces, digamos, como que se traslapan las cosas entre el texto, por ejemplo, la tabla y la imagen, y a veces, por más que ustedes quieran encontrar, por ejemplo, esos pequeños recuadros para darle formato a la imagen, no lo logran hacer. Entonces, siempre que, si ya ven ustedes, por ejemplo, dan acá, traten de sacarla un tanto aquí a la parte blanca, y ahí la trabajan y ya la regresan para que no les dé muchos conflictos. Vamos a ver. La vamos a colocar ahí. Vale, fíjense, ahí está, por ejemplo, digamos, otra forma que nosotros podemos utilizar en el caso, voy a ver aquí que me está dando un error, en el caso de las tablas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también lo voy a hacer de nuevo porque me está dando un problema. Vamos a insertar, ojalá encuentre la misma. Y es lo que les digo, como no tengo las imágenes descargadas, ese es el problema que se me presenta ahorita. Que las que encuentran ustedes acá siempre van a tener ese detalle. En cambio, las que uno busca, por ejemplo en la web, nunca tienen ese problema, porque como se supone son en formato libre, pues entonces no tienen esa dificultad. Así que tómenlo muy en cuenta. Por ejemplo, acá le voy a dar un poquito de zoom y les voy a enseñar cuál es el error. Fíjense acá, cuando yo doy un clic, estos pequeños recuadros que están acá, este por ejemplo y este que está acá, representan a la imagen como tal. ¿De acuerdo? Si yo hago esto, se va a hacer más pequeña o más grande la imagen. Pero esto que está aquí, esto representa un recuadro que envuelve al texto. Entonces lo vamos a eliminar para que no nos dé conflictos. Y entonces ya dejamos limpia la imagen y ahora vamos a ver. Miren, ¿se entendió? Sí, se entendió. Tómenlo en cuenta porque esto suele pasar. Igual, ahí es como si ustedes hubiesen metido una imagen, por ejemplo, en una celda. Es lo mismo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este caso, como la celda era un cuadro de texto, eliminan el cuadro de texto y ya solo se quedan con la imagen, pudiéndola manipular a su antojo, pero ya, digamos, fuera de todo esta cuestión del cuadro de texto. Los cuadros de texto ya les voy a enseñar, por si no saben cómo los podemos agregar. Le vamos a dar aquí, vamos a poner un formato también, lo vamos a dejar ahí. Ojo, esto también se recuerdan ustedes que esto también podían hacer esto. Doble clic acá y ustedes también a esto le pueden poner una forma. O sea, si eso quisieran, meten
Vale, por ejemplo, vamos a hacer la prueba ahorita. Amanda. Porque también si uno descarga la imagen así en línea, yo lo estaba intentando descargar, pero como no se había eliminado, digamos, donde está el cuadro en el texto, no me aparecía la opción para recortar la imagen, o sea, digamos, si yo la quisiera recortar, hasta que se elimina, en lo que dijo usted, sí se puede recortar, porque cuesta para seleccionarlo. Ah, ok, muy bien. Y es lógico que no se pueda recortar porque los cuadros de texto, como no son imágenes, no los podríamos recortar. Cuando eliminamos el bloque de texto y junto con él el campo donde hemos escrito el texto, entonces ya se vuelve fácil poder manipular esto. Pero vaya, por ejemplo, vamos a ver, Amanda, imagínense que yo quiero dejar el primer platillo, pero dentro de una forma circular, por ejemplo. ¿Cómo hago? Vaya, puedo utilizar una forma. Si seleccionamos la imagen, nos va a aparecer otra pestaña que es formato de imagen. En formato de imagen nos vamos a recortar y en recortar nos aparece recortar a la forma y ahí se nos despliega todita la forma. Y si yo elijo, ¿cuál me dijo? Círculo me dijo, ¿no? Círculo, correcto. Ajá, elijo el círculo, lo selecciono y automáticamente la imagen se me pone en círculo. Ah, ok. Por ejemplo, podría utilizar esta entonces, la elipse. Ajá. Vamos a ver. Miren. Ahí está. ¿Ya puedo entonces, Amanda? Sí, porque fíjese que yo es que aquí tengo la computadora, estoy haciendo lo mismo, pero si me voy así, a la pestaña insertar, le doy en formas, no sé, como que no me lo agarra. A insertar No, forma. no me agarra, ajá. Se me inserta la forma, pero no se me inserta la imagen en esa forma. Ah, no, 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 no. Vaya, es que aquí. Ajá, por eso tiene que ser allí en formato de forma cuando seleccionamos la imagen. Vamos a venir acá y la vamos a insertar en este punto. A insertar y acá, insertar imagen. Y acá vamos a, por ejemplo, vamos a colocar manzanas rojas, por ejemplo. Y le vamos a colocar esto. ¿Qué es PNG, Roberto? Es el formato donde no tienen fondo las imágenes. Ajá, es un fondo blanco, o sea, transparente, mejor dicho. Entonces, y es un formato de... ¿Cómo dijo? Es un formato de, entonces, Formato de imagen. formato de imagen, correcto, sí es. Vale, entonces aquí, por ejemplo, bueno, esto vamos a ver si nos funciona con esto. De hecho son imágenes algo grandotas, miren. ¿Por qué? Porque el formato de imagen PNG también son mucho más grandes que las JPG. Las JPG son, digamos, las que nosotros comúnmente encontramos en la web, pero ya las PNG son para, por ejemplo, utilizarlas con el tema de internet. ¿Por qué? Porque se supone que en internet estas imágenes tienen mejor calidad y no tenemos necesidad de andar subiendo resolución ni nada de eso. Ya traen una buena resolución y se pueden compartir, por ejemplo, por redes sociales, etcétera. Eso ayuda a que las podamos transportar y con una buena calidad. Vamos a ver, miren, ahora sí se queda ahí. Vaya, pero como tengo dos, entonces vamos a hacer más grande esto. Miren. Obviamente esto, ya saben que eso ya es problema de la imagen. Cuando ustedes descarguen una imagen, traten de que sea una imagen limpia, porque comúnmente estos problemas se dan porque, digamos, nosotros estamos en automático descargando las imágenes de internet, pero lo correcto no es así. Lo correcto es que usted descargue la imagen. Ahí hay editores de texto, perdón, de imagen, por ejemplo,
Hay una versión de Paint Online, por ejemplo. Hay una versión Photoshop Online también. O pueden utilizar cualquier otra herramienta de edición para poder trabajar las imágenes y después simplemente insertarlas en el documento ya en Word. Porque obviamente ya sabemos que Word, y eso lo aclaramos, no es un editor de imagen, ¿de acuerdo? Que trae algunas herramientas que nos sirven para poder facilitar o hacer este tipo de acciones, sí, pero no es una herramienta de edición de imágenes, sino que simplemente para texto. Entonces, tampoco es que le podamos exigir mucho, porque ya sabemos que no vamos a encontrar. Aquí aún, por ejemplo, si yo doy doble clic sobre la imagen de las manzanas, me va a aparecer, por ejemplo, esta opción, miren, muy interesante, que dice quitar fondo. Y aquí en quitar fondo dice marcar las áreas para mantener. Entonces vamos a mantener, por ejemplo, esta parte porque es parte de la manzana. Y quiero ver, vamos a mantener esta parte también porque es parte de la manzana. Vamos a ver. Ya van a ver, supongamos que hemos hecho eso. Y le damos, por ejemplo, y miren, ¿qué es lo que pasó? Se quitó porque yo le seleccioné nada más esa parte. Es como si le hubieran dado una mordida. Entonces, aquí dice quitar las áreas para quitar. Entonces, ¿cuál es el área que quiero quitar? Bueno, para empezar, descartar todos los cambios, le vamos a dar de nuevo para que lo vean ustedes, doble clic, quitar fondo, y aquí dice marcar las áreas para quitar. ¿Cuál es la parte que yo quiero quitar? Bueno, la parte que quiero quitar pues serían las partes de abajo, estas, porque no nos sirven. Entonces seleccionamos y voy a seleccionar esta parte también, vamos a dar otro toque por acá y luego le vamos a dar acá y ahora sí se quitó. Pero ojo, en este caso, ¿cuál fue el problema? Que le he dejado estas partes, entonces estas vamos a rellenar acá, a ver qué pasa. Miren, ahí la va borrando. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Ojo, insisto, esto es solo para salir del impasse. No quiero que vayan a decir de que Word es un editor de fotografías, para nada. Simplemente es para que nosotros en algún momento tengamos necesidad, podemos hacer esto. También vamos a dejar el palillo porque no estaba incluido. ¿Vean? Y va a quitar pues obviamente esta parte. Si ustedes quieren aún mover, por ejemplo, digamos esta parte y todavía quitar un poquito aquí o conservar este pedacito, por decir así, lo seleccionan con mucho cuidado y ahí van a ir dejando ese espacio. Miren, y ahí se va a quedar. De hecho aquí, por ejemplo, solo voy a marcar, vamos a ver, voy a marcar nada más esta parte y ya casi que quedó clarito ahí. Vamos a ver. Entonces ahora vengo y le doy mantener cambios y ahí está. Miren, ya le quité el fondo. ¿Se entendió, Amanda? Sí, se entendió. Perfecto. Roberto, ¿preguntas? Sí, se entendió, Perfecto. Ahora nosotros podemos, digamos, asumir que este es el plato. Vamos a dar doble clic y aquí pues ya empezamos a trabajarlo como ustedes ya saben. Aquí, por ejemplo, esto es para el tema de la forma de la orilla y aquí vamos a dejarle el relleno. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, para que haga, digamos, juego con los colores de las manzanas. Y acá también con esto vamos a ver. Aquí justo es donde yo les
estaba mencionando, vamos a ver eso. Voy a guardarlo, de hecho, y le vamos a menú diario, le vamos a colocar, le vamos a guardar, ya. No debe ser que se nos vaya la luz y hay un problema. Vale, acá, por ejemplo, es lo que yo les decía, tienen que tener cuidado porque en algún momento, cuando se empieza a trabajar con imágenes así, digamos aquí prácticamente estamos trabajando con dos imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen encima y tenemos una forma, pero la forma se transforma al final en una imagen y se trabaja como tal. Entonces, por ejemplo acá, digamos, puedo moverla, ¿ven? Pero si ustedes se fijan, me cuesta un tanto seleccionar la de abajo. Entonces, ¿cómo o qué recomiendo para que puedan evitar esas cosas? Lo que les recomiendo es de que siempre que vayan a trabajar las imágenes, traten de, por ejemplo en mi caso, porque yo trabajé las manzanas, las edité y todavía estaba pegado a la forma. Entonces lo recomendable es que ustedes lo hagan por separado. Y después pues prácticamente solo vayan y adjunten o digamos a la celda que ustedes quieren, en este caso las imágenes. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente la idea de ustedes es poder optimizar el tiempo y salir rápido de la actividad que tienen que hacer. Pero si esto les quita más tiempo, sería mejor llevarlo a un editor de texto, trabajarlo afuera y simplemente traerlo acá y montar. Pero que se puede hacer, claro que se puede, solo que piensen ustedes, si no tienen mucha prisa por hacer las cosas, pues no hay ningún problema. ¿Y cuál es la otra opción también? Podrían seleccionar esta, por ejemplo. Miren, pueden ir jugando con las opciones que están acá, por ejemplo aquí, detrás del texto, delante del texto. Vamos a ver aquí, miren. Puedo manipular también eso. ¿Ven? Miren. Bueno, acá, estas opciones, vamos a ver, voy a ver si puedo copiar este en otro parecido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a elegir otra elipse y la vamos a dibujar para que tenga el mismo tamaño. Miren, ahí justo lo vamos a acomodar para que vaya quedando. Bueno, acá, por ejemplo, le voy a dar doble clic y aquí tengo varias opciones, los efectos de la forma, y aquí sí nos van a servir. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero dejarle, no me deja borrar esta. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, quiero, si yo, por ejemplo, quiero hacer esto, miren, vamos a ver, lo vamos a poner acá, le vamos a dar doble clic y aquí le vamos a dar en efectos. Por ejemplo, estos creo que no nos servirían mucho, esto tampoco, quizás más estos. Por ejemplo, queremos este, por ejemplo, y le voy a dar enviar atrás. Vamos a ver si me da chance. Ok, ahí está. Y entonces ahora ya aparece como si fuera otro tipo de superficie la que está acá, pero siempre sigue siendo la misma forma. Luego también podríamos cambiarlo y colocar algo que tenga más sombra, por ejemplo. ¿Ven? Vamos a dejar, por ejemplo, este quizás. Y vamos a elegir de nuevo y le vamos a dar el que reflejo. Bueno, aquí el reflejo puede ser como si fuese de agua. Y aquí también podemos ir eligiendo estos. Miren, este podría verse no tan mal, digamos. ¿Por qué? Porque
digamos, cuando usted hace, por ejemplo, una fotografía y lo hace sobre una superficie, siempre aparece esa sombra. Podría darse también que le podría funcionar. Miren. Y ahí ya va a ser el gusto de lo que ustedes quieran. Ahí pueden ir cambiando. Entonces aquí sí donde ya se utiliza o se vuelve útil estas opciones que quizás para otro tipo de cosas no son del todo atractivas, pero acá sí. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ambas y vamos a tratar de hacerlas más pequeñas. Bien, ahí lo tenemos. Ahí ya lo tienen un poco más grande. Si quieren ustedes hacer esto un poquito más estirado, pues lo pueden dejar de acá para que quede un poco más abierto. Y ahí la creatividad de ustedes de cómo lo van a ir dejando. Si lo van a dejar un tanto pegado al borde de aquí abajo o lo van a dejar flotando. Ahora vamos a ver si lo podemos llevar para el otro lado. Y también, digamos, en este caso las podemos agrupar, si es el caso, y ya quedaría como una sola. Si ese fuese el caso. Si no, pues ustedes las trabajan de forma aparte, por ejemplo. Bien, y ahí está. Entonces ahora lo pueden trabajar ustedes como quieran, pero hubieron varios pasos. Uno, digamos, la opción de quitar fondo de la imagen. Otro, que podemos utilizar una forma y aplicándole cierto formato, pues tendría una apariencia como lo que estamos viendo ahorita. Podríamos generar también una forma que aparente como si fuese un plato, el que está ahí donde están las frutas, y así podríamos trabajar, digamos, mucho más de una forma más práctica esto. Pero ojo, insisto, esto es nada más para que ustedes puedan salir del apuro que tengan, pero si quieren editar las imágenes, lo mejor es que lo hagan fuera, y aquí solo vengan, inserten la imagen y las acomoden al gusto. Vale, acá viene otro detalle, y por eso es que las tablas con esto que estamos haciendo ya no son tablas un tanto convencionales, pero sí son muy útiles, porque muchas veces nosotros queremos presentar información o productos o qué sé yo, y una forma de poderlas presentar más armónica con la gente es esta. Entonces aquí, ¿qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo, digamos aquí tienen que escribir algún texto. Ustedes pueden escribir, por ejemplo, desayuno típico, le vamos a poner esto. Aquí solo selecciono el texto, le voy a bajar tamaño. Y ahí puedo hacer eso, puedo ir escribiendo el texto y lo acomodando pues a que se vea el producto y se vea el nombre del producto. Pero también podría hacer lo siguiente. Digamos, estamos acá, voy a dar enter, me vengo a insertar y aquí voy a agregar una forma, solo que esa forma se llama cuadro de texto. Me vengo para acá y acá, por ejemplo, le voy a colocar, vamos a ver, vamos a editar el texto y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, frutas. Vamos a bajar el tamaño, vamos a colocar 10 y vamos a cambiar el tipo de fuente también. Vale, pero aquí viene la clave de esto. Aquí como es un cuadro de texto, ustedes lo pueden manipular. Bien, cosa que, por ejemplo, en el caso de esto que está aquí abajo, si yo lo quiero poner acá, me va a costar porque tengo que mover la imagen para acá y el texto dejarlo alineado a la derecha. Mientras que con esto, como al final se trabaja como si fuese una imagen, no hay ningún problema porque aún hasta aquí arriba le puedo poner el texto. Miren. Ahora, ¿cuál es
la opción que podría utilizar para que no me aparezca el recuadro, Amanda? Quitar el fondo y quitar espérame que se me ha olvidado. El relleno y el contorno. El relleno y contorno. Entonces vamos a probar entonces. Vale, y aquí es donde les estaba comentando lo mismo. Tienen que tener cuidado porque se juntan todos. Entonces de repente puede ser que ustedes quieran manipular, por ejemplo, el cuadro de texto dice frutas, pero al final les aparezca marcado el otro y así. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Para quitar esto, como dijo Amanda, vamos a quitarle que no tenga contorno de forma y tampoco que tenga relleno de forma. ¿Bien? Entonces ahí ya lo toman ustedes como un cuadro de texto normal y ahí dice frutas. Y así, digamos, podríamos ir trabajando cada uno de estas cosas que de alguna manera son herramientas que están ahí y que nos puede sacar de apuros. Insisto, de hecho hay programas para hacer este tipo de documentos, pero obviamente uno tiene que saber utilizarlos. Dos, muchas veces hay que pagar por ellos porque son programas que requieren una licencia aparte. Entonces, lo mejor es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas que trae Word y pueden empezar a hacer, por ejemplo, no sé, imágenes como estas, tablas como estas. Se pueden hacer un montón de cosas siempre y cuando ustedes tengan, digamos, el buen uso de las herramientas y también la creatividad para poderlo hacer. ¿Qué otras cosas se les ocurren que podríamos hacer para utilizar estas herramientas? Roberto. Roberto, ¿está por ahí? Ya se fue. Quizás como un horario de actividades que va a realizar uno. Un horario de actividades, correcto. ¿Qué otra cosa, Minor? Puede ser un horario de clase así como el que hacen en la escuela. Horario de clase, ¿cómo? Solo texto. Puede ser texto y agregar una forma ahí como de matemática, unos triángulos, unas reglas allí con imágenes. Ya, hoy sí, ya entendí. Muy bien, ¿qué otra cosa, Amanda? Utilizando imágenes y formas. Ajá, haciendo uso de las tablas, o sea, el tema que estamos viendo se llama tabla, ¿verdad? Pero dentro de las tablas también nosotros podemos agregar otras herramientas, como en el caso ahorita que estamos agregando dentro de las tablas imágenes. Aclaro que las tablas en su, digamos, definición o su creación fueron para texto, pero obviamente con un poco de paciencia, sabiendo utilizar las herramientas, podemos meterle nosotros también ahí imágenes para que nos quede bonito. Por ejemplo, lo que decía Minor, hacen a veces esos horarios muy interesantes, por ejemplo, digamos las docentes que son de preparatoria, unos horarios muy interesantes y a veces los hacen haciendo uso de estas cosas. Minor, ¿alguna vez ha jugado lotería usted? ¿Me podría repetir la pregunta, ingeniero? ¿Alguna vez ha jugado lotería? No, bueno, el que venden así cuando juegan los niños de lotería, sí, así ya la jugué varias veces. Esa la ha jugado, ok. ¿Amanda? Ajá. Sí, también está aquel, el de damas, creo que es, o no sé cómo, sí. Ajedrez.
Ah, ese cabal, ese también se puede hacer. Solo que por aparte uno busca las cositas que van a poner encima, pero el cuadro lo puede hacer uno así, dándole color a uno, como otros no tienen. Utilizando tablas también se pueden hacer. Tiene razón, es cierto. Muy bien. Vaya, entonces, para la próxima clase, no para la próxima, ¿cuándo nos tenemos en la próxima clase? El viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Entonces, para mañana me envían de tarea elaborar el cuadro de una ficha de la lotería, el que ustedes quieran, porque son como 6 creo, 10. Entonces, el que ustedes quieran, me envían uno en Word, no lo necesito ni en PDF ni nada de eso, lo quiero en Word, me lo envían a los espacios, por favor, ahí los espacios de Google Chat, ¿de acuerdo? Sí. ¿Se entiende, Minor? Sí, sí, está bien. Sí, se entiende. Perfecto, entonces estoy pendiente entonces para mañana que me envíen esa tarea. Si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Feliz Está tarde. bien, pasa, buenas tardes. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, cuídense mucho.